Hace 6 años que estoy en la escuela como funcionaria de auxiliar de servicio. Anterior fui alumna. Yo fui alumna de acá desde lo que vendría a ser similar a un ciclo básico. Quizás se asemeje un poco más a lo que es FPB porque tenía muchas materias que complementaban al taller y teníamos turno matutino y vespertino. Yo hice secretaría comercial, ¿tá? Porque siempre pensábamos en una salida laboral y por más que estudiábamos en el liceo, en aquella época no estaban los bachilleratos, o sea que no había posibilidad de hacer estudio después del ciclo básico acá, entonces veníamos a formarnos para el mercado laboral. Fui alumna de la escuela, hice ciclo básico y bueno, después a los años se me ocurrió volver a estudiar porque no tenía trabajo y bueno, vi que era una oportunidad. Y empecé a estudiar belleza capilar. Iba de tarde a Santa Rosa y de mañana venía acá. Hicimos la capacitación de operador básico con Milton Bacino, el profesor. Una etapa linda. Los mayores fríos de la educación los pasé acá con Bacino, que decía vamos a tomar un fresco 7:30 de la mañana y voy a salir para afuera. Ese era el recreo y agarramos cada helada, un año imponente. Hace más o menos por el 95, 94 comencé a estudiar en la escuela. Habían cursos de cocina, pero cuando eran en 2 años, no como ahora que son unos meses nada más. Y se llamaba formación profesional. Mi profe era Raquel Brusoni y el director en aquella época era Carrasco. Bueno, hice de corte, costura, cocina, bordados, cestería, idóneo comercial, sí. Y junto a cestería habían otra cantidad de actividades manuales, como puede ser repujado en cuero, en cobre, que también lo hice. Hice el curso de administración, fue en el año 84, o sea que en plena salida de la dictadura a la democracia. Entonces vivíamos toda esa etapa de cuando los actos patrios eran obligatorios a pasar a ser una invitación el acto patrio. ¿Tá? Entonces siempre los profesores nos hablaban de la importancia que era que, aunque no fuera obligatorio, nosotros participáramos de esos actos, por lo que simbolizaban las fechas más que nada. Y después cursé ya un poco más adelante electrotecnia, hice el MP de electrotecnia, por un tema laboral, necesitaba cursarlo para la firma instaladora de UTE. Los mejores recuerdos, tenía buenas compañeras, profesoras excelentes, tuve 2 profesoras y las 2 muy buenas. Me pasaba a veces que yo tengo 2 hijos y a veces se me complicaba y los traía a clase y bueno, con mis compañeras entre todas la cuidábamos y gracias a eso también que me dejaban traer el niño lo pude terminar. Pero la verdad que unas profesoras muy buenas me tocaron y comprometidas con el trabajo, ¿no? Se preocupaban. Sale un curso muy actualizado, salís actualizado de acá, una muy buena base, que eso hace que uno salga firme a trabajar también de esto. Y era un grupo precioso, trabajábamos, era lindo, a mí era un curso que realmente me gustaba. Y bueno, y los profesores que tuve en aquella época fueron directores después, cuando yo empecé a trabajar como docente. Y te marcan. Recuerdo los recreos, recuerdo el patio, que el patio tenía todos los juegos bastante mejor armados después que pasó el tiempo, obviamente, estamos hablando de muchos años atrás. Venías a un lugar nuevo a estudiar, un lugar donde no conocías, a conocer gente nueva, me quedaron un montón de compañeros que aún seguimos en contacto. Te ayuda también a abrir la cabeza y ver que hay otro tipo de educación y de formación. Venís acostumbrado a secundaria con una forma de dar la clase y unos contenidos y pasás a un taller donde es completamente distinto y está muy bueno y te da herramientas que para su momento eran muy importantes para nosotros. Con 15 años resolver temas de operador PC era muy importante. Nos obligaban a venir con uniforme y había un portero bello que se paraba en la puerta, una persona alta, era seria, se paraba y no venías con el uniforme, te faltaba un pedacito de uniforme, ya fuera la corbata lo único que te faltaba, no te dejaba entrar, o sea, tenías que ir a tu casa a cambiarte el uniforme y volver de vuelta. Tampoco te daban esa posibilidad de que te ibas para tu casa y te quedabas en tu casa, tenías que ir y volver, la opción era ir y volver.
Siento todavía el sabor de la crema con duraznos en almíbar que nos brindaba en aquel momento Olga, la que nos cocinaba, junto a Teresa Balbi, que después fue compañera de trabajo y amiga, y bueno, compañeras de un grupo de baile que teníamos acá también, del grupo de la escuela. El día a día con tus compañeros, los chistes, la joda, los rezón con los profesores, el director. Es buenísimo, yo qué sé. Y ahora de grande me dio la satisfacción de tener un trabajo que era lo que yo más quería. Y eso está buenísimo, porque uno se siente satisfecho de haber logrado eso y es gracias a la UTU. Pero teníamos que sortear imprevistos que teníamos en la clase, como que las máquinas funcionaban con disco de buteo y a veces no andaban y teníamos que desarmar las máquinas, y bueno, eso también me permitió comenzar a comprender cómo funcionaban las computadoras y también me revolví en algún momento de mi vida instalando Windows y un montón de cosas, porque eran herramientas que se venían dando en la clase y no estaban asociadas a la currícula. Era un grupo lindo de estudiantes. Inclusive en algunos casos seguimos estudiando cosas juntas. Después, yo qué sé, nos fuimos a hacer magisterio o salimos de acá y seguimos haciendo cursos juntos. Un día vengo a estudiar de los cursos que estaba haciendo de gastronomía y me pregunta Brenda Cabrera si me interesaba ser pasante, porque había un llamado abierto para pasante, que era como auxiliar de servicio. La primera pregunta fue si me pagaban. Y me dice, sí, te pagan, sí, no es mucho, pero me ayudaba y estudiaba y trabajaba. Combinaba, si hacía el curso en la tarde, trabajaba antes de entrar a estudiar, hacía mi horario de trabajo, mis 4 horas. O si no, a veces completaba el horario después. Siempre me arreglaban el horario. Soy funcionario jubilado de la Escuela Técnica de San Ramón. Ingresé en el año 1971 y me jubilé en el 2010, o sea que estuve 39 años en esta escuela. Fui ascendiendo, soy en el escalafón de los administrativos, fui ascendiendo hasta llegar al cargo de secretario de la escuela. Acá en esta UTU comencé en el 2015, ¿sí? Por lo tanto, este es mi tercer año en esta escuela. Hace más de 30 años que estoy en la enseñanza, 35 para ser exacta. Empecé con 18 años a dar clase acá en la UTU. Fue el primer lugar público donde empecé a trabajar. Al año siguiente empecé a trabajar en secundaria y durante 20 años estuve yendo y viniendo trabajando en los 2 lugares. Trabajé en la Escuela Técnica de San Ramón durante muchos años. Ingresé el 17 de marzo de 1975 con la asignatura inglés en un curso de secretariado comercial que comenzaba ese año. Y luego también dicté otras asignaturas, como taquigrafía. Me desempeño como docente de la Escuela Técnica de San Ramón desde el año 1993. Justamente ingresé por una renuncia que hubo en aquel año del docente que daba matemática del curso de auxiliar contable primero, y el director Américo Carrasco se contactó conmigo ya que había empezado también a trabajar en el Liceo de San Ramón y me ofreció el cargo para desempeñar en esta escuela. Soy asistente multimedia de acá de la técnica Juan Petapié de San Ramón. Y bueno, arrancamos a trabajar aquí en la escuela en el año 2000, en realidad en el año 2005 como docente, pero 2009 en el cargo de asistente multimedia en el ARMA. Soy bastante polifacética, pero dar clases desde que iba a la escuela, mi madre siempre se acuerda que yo a mis compañeros les enseñaba cosas que yo les costaba. Tenía un pizarrón chico y me gustaba dar clases. Desde que tengo memoria siempre me gustó enseñar. Siempre me gustó desde que era estudiante el hecho ese de explicar a los compañeros,
siempre como que la docencia fue algo que me gustó desde siempre. Bueno, en primer lugar, a uno le gusta la docencia, ¿no? Hasta que no salimos a la cancha, como que no nos tropezamos bien con lo que uno quiere ser. Siempre me gustó en mi caso la historia, por eso soy profesora de historia, y la docencia me encanta el acercamiento con los jóvenes, ¿sí? Es un desafío a diario, todo año a año tenemos nuevos desafíos como docentes, pero bueno, hasta el momento, a pesar de que soy de quejarme, lo hago con gusto. Cuando estábamos en segundo año de profesorado, una profesora de acá tuvo un accidente. Entonces éramos 2 profesoras de física y llamaron al Instituto de Formación Docente a ver si habían alumnos que quisieran venir a dar clase. El primer día que tuve clase, un alumno se me colgó de la cortina, creí que me moría porque no sabía lo que iba a hacer con aquel chiquilín. Pero bueno, después hablamos con él y se creó un grupo lindo. Igual era un grupo precioso porque, o sea, estaba en esa época de que no te contestaban, viste, el profesor era el que tenía la razón en todo, entonces, pero eso de entrar el primer día, cuando voy a pasar la lista y veo a uno colgado de la ventana, eso me quería morir. Y lo que más recuerdo de la juventud que me rodeó, que eran muy bien, aplicaban correctamente sus valores y se dictaban clases en armonía, muy bien, muy atentos, eran muy perseverantes, el que comenzaba un curso no lo dejaba, terminaba con sus exámenes correspondientes, porque a fin de año siempre habían exámenes de todas las asignaturas, ¿verdad? Cuando empecé fui compañera de mis profesores, de los que habían sido profesores míos, muchos. Me ayudaron y me apoyaron muchísimo y entonces les tengo mucho cariño. Ahora es a la inversa, soy compañera de muchos que fueron alumnos míos. Pero cada vez que entra un compañero nuevo, yo no dejo de acordarme de ese primer día mío de docente con 18 años y me siento cómoda con mis compañeros jóvenes. Por suerte sigo logrando buena química con mis compañeros. Yo a la UTU llegué en un momento que hacían falta funcionarios administrativos y bueno, tuve la suerte de encontrar con muy buenos maestros en esa oficina, en una secretaria que se llamaba Clara Pereira de Seijas, Eber de Barros, el chiquito Silvera, después posterior Mari Vázquez de Contreras, Mabel Zularica, toda gente que algunos tenían ya una trayectoria de años, otros no, pero todos fueron excelentes maestros. Yo en aquel momento era un chiquilín cuando ingresé y me dieron una muy buena bienvenida y la verdad que estaban siempre alrededor mío, ayudándome, enseñándome, involucrándome. La señora de Vallés, que era profesora de corte, me salía a acompañar en los recreos porque resulta que había entrado un muchacho en la administración que era administrativo y nos pusimos de novio. Entonces la profesora me decía, portate bien, Brenda, portate bien, Brenda. Y bueno, llevamos mucha parte del noviazgo acá adentro, ¿no? Con un cuidado como de suegra de la secretaria, que no fuera a andar abrazado con ella acá o de la mano, no. Hacíamos horas de noviazgo en el frente de la escuela, caminamos todo alrededor. Y el primer día que vengo a la escuela me encuentro con una sala de informática en una biblioteca que prácticamente no se había utilizado. Por ejemplo, las computadoras estaban empacadas, estaban con los nylon, con los envoltorios arriba y estaba totalmente intocable. Es decir, la biblioteca prácticamente, no sé si decir que era inaccesible, pero no, prácticamente no se usaba. Y fue muy interesante encontrar la biblioteca en esas condiciones. Y a partir de ahí comenzamos a ver cómo las máquinas cómo funcionaban, empezamos a ordenar los libros, más bien inventariarlos. Hicimos un inventario de libros con una codificación, digamos, personal, porque sinceramente no sabía cómo ordenar los libros y bueno, ahí creamos un sistema como para poder ordenar los libros con el compañero Bacino. Pero sí, el primer día lo recuerdo, yo empecé acá con un grupo de deporte que tenía grandes expectativas
nunca había trabajado con deporte, ¿no? No sabía cómo encarar ese curso y bueno, después los chiquilines mismos me fueron ayudando, ¿no? A encarar esa nueva orientación. Para mí era nueva porque nunca había trabajado con esa orientación deporte. Sí, yo creo que lo más complejo fue desasociar la idea de alumno y docente, ¿no? En realidad pasé a tener de compañero aquel que me había formado. Más adelante también cursé y tuve la dualidad de estudiante y docente en la escuela, y también es una experiencia muy linda porque te permite pararte de los dos lados y ver la educación de otra manera. Desde lo que hacíamos como estudiantes cuando jodíamos y hacíamos bochinche y no dejábamos dar la clase, a cuando uno quiere dar la clase y te parás y decís, quédense quietos, ¿no? Está interesante. Fue una experiencia linda porque la escuela para mí es un lugar hermoso. Cada año todavía ahora, para mí, en la noche antes se me hace un nudo empezar las clases. O sea, no sé si es responsabilidad o sino que no me animo, no sé. Todavía sigo sintiendo nervios el primer día de clase. A pesar de todos los años que han pasado, mi primer día de clase es un día de nervios porque además siempre me pongo en el lugar de los chiquilines. Siempre digo, ahora soy la vieja de matemática. Entonces, que la vieja matemática les caiga bien desde el primer día, que la primera impresión sea buena para ellos. Muchos años un grupo también de administración, no recuerdo si fue fines de los 90 o principios del 2000, habían ido al Prado, creo, habían comprado esas bombitas de olor, que era muy de estilo, por lo menos en ciertos años, para hacer chistes, y estábamos en el Salón 11, que es el salón que está en la planta alta, el salón cuando estaba sin dividir, que era un salón muy grande, con dos puertas que tenían vidrios. Y bueno, como chiste, alguien tiró una bombita dentro de la clase de matemáticas, pensando que bueno, se iba a suspender la clase, todos para afuera. Y bueno, dije, no, seguimos en clase. Y lo recordaron hace unos años la anécdota como diciendo, bueno, hacerse responsable de las cosas las acciones que se toman, ¿no? Otro tipo de anécdotas eran las clásicas bromas entre nosotros, ¿no? Que generalmente se sucedían en el verano, porque en el verano la escuela permanecía mucho tiempo abierta por las inscripciones. Entonces el verano como tal tenía eso, ¿no? Que hacía calor y había que pasar el día de repente, y bueno, ahí había mil anécdotas de travesuras que nos hacíamos entre nosotros los funcionarios, o el clásico baño de algunos porque era el cumpleaños, cosas así. Hoy me estaba acordando de un compañero que ya no está entre nosotros, Raúl me dijo, yo tengo sinusitis y uso siempre unas gotitas, las chiquilinas. Los alumnos a veces me ven en la clase. Y él le hizo creer, yo era la profesora del hijo, y le hizo creer que yo me drogaba. Y él era ingenuo, pobrecito chiquilín. Él le dijo, no, dice, se falopea. No la ha visto con el frasquito. Entonces, de ahí en adelante, después que él me contaba y se reía de mí, y además que yo me enojaba enseguida por ¿cómo pudiste ser tan malvada, hacer una cosa así, decirle? Entonces de ahí siempre estoy aclarando a los alumnos, miren que esto no es droga, chines, es un medicamento, tengo sinusitis y lo tengo que usar porque se me tapa la nariz que no puedo hablar. Un día yo venía bajando las escaleras y había una chica que era de Tala, no la nombro porque que era de Tala, y me había puesto un sobrenombre. Y justito lo escuché, la bruja. Después otra chica, la botona, me decía. Hablar con Luis todas las tardes y que me cuente historia de cuando, yo qué sé, de la época que venía mi esposo, que hizo todo ciclo básico, o venga una persona mayor a anotar al hijo y te diga, ¿Clavijito está trabajando? ¡Ay, eso es lo máximo! Le digo, ¡ay, sí! ¿Todavía? ¿No se ha jubilado? Me gustaba mucho involucrarme no quedarme mucho encerrado en lo que es una oficina, y tenía la chance de involucrarme y hablar con los chicos, con los alumnos, y bueno, de hecho muchos de ellos son hoy hombres y mujeres de bien que han formado sus hogares, e incluso
alcanzaron a mandar sus hijos aún estando yo en la institución. El encontrarme ahora que las madres me dicen, porque cuando ella fue profesora mía, ¿viste? Le habla a los chiquilines cuando viene a levantar los carnets, todo eso, que les haya quedado a ellos una imagen tuya más o menos positiva, está buenas. Yo me siento feliz y cuando pasan los años, que ahora ya tengo hijos de alumnos, pues soy medio abuela, porque sí, mi madre fue alumna suya, mi padre, y vienen y me dicen, sí, yo me acuerdo cuando eras profesora mía. El darte cuenta que a veces es tu segunda casa, porque hay días que vivís más horas acá de lo que estás en tu casa, porque es así. Yo hay días que llegaba a casa y mis hijos estaban durmiendo, y cuando salía para acá mis hijos seguían durmiendo. Otro día que había días que ni los veíamos. A veces quizás demasiado, a veces hasta tengo críticas en mi casa, porque ustedes deben saber, el trabajo del docente no es acá solamente, mucho trabajo en la casa. Y 1000 veces me he encontrado a mi esposo durmiendo arriba de los escritos a la 1 de la mañana, o tener que madrugar, o tener que robarle horas al sueño, o cuando mis hijos eran chicos, esperar a que se durmieran, o estar con uno en los brazos y corrigiendo por otro, o estudiando con ellos, pero me gusta. En realidad que durante muchísimos años descansé muy poco, porque trabajaba en mi casa de noche, planificando, corrigiendo, pero de día hacía todas las actividades hogareñas también. Yo me empecé a sentir útil realmente a los 40 años. Dije yo, ¡ay, qué bueno! Nunca pensé que podría comenzar a trabajar en sí, porque me dediqué a criar los chiquilines, a las cosas de la casa. Dije yo, a los 40 años, ¡qué genial! Voy a trabajar, y me sentí una persona recontra útil. Y ya cuando piso la puerta de la escuela, ya te sentí, ¿entendés? Decir, bueno, es el granito de arena que voy a poner día a día. Yo creo que año a año, soy una docente relativamente joven, llevo solo 4 años de egresada, año a año voy cambiando, ¿sí? Voy cambiando mis prácticas, voy cambiando la forma de trabajar con los estudiantes. No sé cuál sería la palabra que utilizar, pero me veo totalmente diferente, ¿sí? Mismo la sociedad cambia y los docentes tenemos que renovarnos constantemente. Bueno, la UTU juega un papel... primero en lo personal, aquí encontré a mi compañera. Fui alumna, traté de pasar por todos los cursos que yo tenía posibilidad de pasar, me novié acá y mis hijos, además del liceo, hicieron UTU también. Uno adquiere una sintonía especial, un cariño especial por estas paredes, ¿no? Y bueno, y ese cariño especial hace que uno se entregue día a día con todo lo que tiene. Y para mí significa, después de mi familia, significa todo. Primero está mi familia y después el ámbito de trabajo, tanto acá como en secundaria. Yo trabajé en secundaria también. Yo me sentí muy bien siempre, muy rodeada. Cuando llegas a la escuela yo me siento en casa, digo, me siento que estoy en un lugar, paso muchas horas acá y siento que estoy en una extensión de mi casa. Eso es lo que me representa la escuela. Rezongando cuando lavo el piso y me pisan el piso. ¡Por la orilla! ¡Por la orilla! Pero no, dentro de todo, bien, yo qué sé. No me gusta, me encanta el horario que estoy, que es la tarde, donde está todo ciclobásico, aunque se peguen, se corran por la galería. Ese barullo diario, ese barullo me encanta. Yo lo disfruto, a mí mi trabajo me gusta, yo soy una agradecida de haber vivido toda mi vida de este trabajo. Entonces es como si fuera mi segunda casa. Yo ya te digo, hay veces que conversás más con tus compañeros de trabajo de lo que conversás en tu casa, porque o no estás en todo el día, entonces ocupa un lugar súper importante. Y la escuela es la camiseta puesta siempre.